llenas de luz sus visiones de la ética. Creo que una de las fortalezas principales de este par de expositoras que tenemos es que tienen una manera muy clara y muy precisa de tener una visión de lo que es la ética, que nos la vuelve muy práctica y muy entendible. Yo les agradezco que compartan con nosotros su conocimiento y su experiencia. Gracias, Katia. Por último, instrucciones. Como es un taller, vamos a estar trabajando en nuestros colegiados, por lo mínimo, podernos agrupar de acuerdo a la profesión a la que pertenecemos, por ejemplo, pues los psiquiatras, etcétera, en el sector salud, y los financieros, como los contadores, etcétera. Entonces, les voy a pedir si por el chat me pudieran poner a qué profesión, cuál es su profesión, para yo poder ya empezar a organizar los grupos cuando las maestras nos lo indiquen. Ahora sí, pues muchas gracias a todos y cedo la palabra a nuestras expositoras. Sí, Andrea, gracias. Oigan, también nada más confirmar con ustedes si recibieron un correo con el material que vamos a estar trabajando el día de hoy, por si lo pueden tener ahí a la mano. Es importante tenerlo presente porque es parte del trabajo y del taller de hoy. Adelante, Dani. Bueno, pues muchas gracias, estamos muy contentas. A mí me da mucho gusto pues compartir con ustedes esta preocupación por el asunto de la ética y la necesidad de conversar sobre las estrategias para construir una sociedad viable, una sociedad vivible, una sociedad donde podamos confiar en nosotros. Entonces realmente para nosotros es un placer, lo hacemos con mucho gusto y les agradecemos a ustedes también su tiempo. No sé cuántas de las personas vinieron al taller anterior, les quiero comentar. En el taller anterior hablamos un poquito de ética de la profesión, fue más bien, fue como una ponencia magistral. El día de hoy, porque el propósito de esta reunión es ayudar a los colegios profesionales a que vayan renovando o replanteándose sus códigos éticos, entonces el día de hoy vamos a hacer un trabajo más de taller, o sea, vamos a ir dando las bases, vamos a ir dando las indicaciones, pero la idea hoy es que ustedes trabajen. Entonces van a tener espacios donde van a estar haciendo trabajo, ir planeando cómo van a desplegar el asunto de sus códigos éticos, y por eso es muy importante que por favor pongan su nombre y profesión en el que Andrea pueda ir organizando estos grupos y el trabajo sea pues lo más pues óptimo posible y de provecho para ustedes. Entonces, antes de iniciar con el tema de hoy, yo sí quiero retomar algunas ideas de la sesión pasada para los que no vinieron y para recordar también un poco a los que vinieron, ¿no? Estuvimos hablando de la importancia de la ética de la profesión, estuvimos hablando de la noción de profesionista hoy en día y de cómo había como una especie de crisis en las profesiones, porque había como una idea de éxito que se ha apoderado de la búsqueda profesional, y de éxito entendido como buena reputación y bienestar y capacidad económica. Entonces veíamos cómo esa racionalidad económica, esa idea de alcanzar el bienestar y de tener la reputación y también de ser hábil técnicamente, dejaba un poco del asunto de la responsabilidad ética. Y decíamos que un buen profesional no solamente es hábil desde un punto de vista técnico, sino que también es éticamente responsable. Un buen desempeño, un desempeño excelente, implica las dos cosas: habilidad técnica, ciencia, pero compromiso ético, una sensibilidad moral bien desarrollada. Y entonces vamos a hablar de si nuestros profesionistas tenían esa sensibilidad moral bien desarrollada. Veíamos que no, veíamos que la idea de ser excelente vinculada únicamente a la capacidad de generar dinero y a la capacidad de hacer un buen trabajo solamente desde el punto de vista técnico, genera problemas de legitimidad a la profesión. Cuando hablábamos de, bueno, ¿qué profesiones son bien reconocidas socialmente? Que hay profesiones en las que la gente confía ciegamente y otras en las que no. Encontramos que había una crisis de legitimidad en algunas profesiones. Encontramos que la gente, cuando va a verse con cierto tipo de profesionales, tiene desconfianza, tiene miedo de que lo estafen, o tiene miedo de que ese profesional realmente tenga o no tenga los conocimientos, y entonces hablábamos de una crisis de legitimidad que en el fondo pues era una crisis ética. Y veíamos cómo esa crisis ética pues no solamente afecta a los usuarios, sino que nos afecta a todos, ¿verdad? Vimos el caso del terremoto de México, de los edificios que se cayeron, y reflexionábamos sobre el hecho de que en esa situación pues allí participaron arquitectos, ingenieros civiles, personas que trabajaban en la administración pública que también tienen profesiones, y cómo todos ellos
van normalizando la corrupción, van normalizando la realización de algunas acciones que al final, pues no solamente atentaron contra la sociedad en general y terminó cobrándose vidas humanas. Entonces, veíamos que había una crisis en ese sentido, también un exceso de burocracia en la profesión, también cierto corporativismo, y por eso hablábamos de la necesidad de recuperar el sentido ético de las profesiones. ¿Y cómo podíamos recuperar ese sentido ético? Pues rescatando la idea de, bueno, ¿cuál es el sentido de la profesión? ¿Cuáles son los bienes internos de la profesión? ¿Cuáles son las necesidades sociales que está llamada a cubrir esta profesión? Y distinguimos entre bienes internos y bienes externos, y vimos que todo ejercicio profesional implica satisfacer necesidades sociales con calidad y justicia, y eso tiene que ver con sus bienes internos, y que los bienes externos son el poder, la reputación y el dinero, que son legítimos, no es que no sean legítimos, claro que es legítimo que uno perciba un salario por el trabajo que realiza, claro que es legítimo que uno sea reconocido por su trabajo, pero cuando solamente los bienes externos son la razón por la que la gente ejerce la profesión, se le va olvidando cuál es el servicio que presta la sociedad y la profesión se va corroyendo. Yo creo que les ponía un ejemplo de una que estudió medicina que decía, yo voy a estudiar medicina porque voy a tener muchos clientes. Entonces, totalmente alejada de los fines de la profesión médica que tienen que ver con la prevención de la enfermedad, con el cuidado de la enfermedad, con la atención a las enfermedades crónicas, con el acompañamiento en el sufrimiento, con el acompañamiento en el final, que son finalidades muy distintas a decir, estoy estudiando esto porque es rentable. Las motivaciones por las que uno estudia algo son distintas de la función social que tiene la profesión, y entonces reflexionábamos sobre eso, y luego Yolanda presentaba los principios éticos en el ejercicio de la profesión, y contábamos que esos principios surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, justamente porque habían habido muchos médicos que en la guerra se habían prestado a hacer experimentos con humanos, experimentos a veces pues que atentaban contra la dignidad pues de los judíos, ¿verdad? Y luego vimos otros experimentos que se realizaron en Estados Unidos, hablamos de uno que muy famoso, el de Tuskegee, que estuvo haciendo una investigación sobre la sífilis en personas negras, y eran un conjunto de médicos que hacían este estudio, y durante esos años, porque el estudio duró como 30 años, apareció la cura de la sífilis, pero no se le suministró a estas personas, porque bueno, el investigador quería seguir estudiando. Entonces veíamos, a partir de todos esos hechos en la historia de la medicina, porque la medicina ha sido la profesión guía de la ética de las profesiones, se plantearon unos principios para el ejercicio profesional que tienen que ver con el no dañar, la no maleficencia, que tiene que ver con prevenir el bien, con promover unas relaciones donde hayan más ganancias que pérdidas, la autonomía, que tiene que ver con el respeto a los usuarios de nuestros servicios, muy problemático porque hay una gran tendencia en el ejercicio de las profesiones al paternalismo, es decir, a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque somos los que poseemos el saber, pero entonces en ese decirle a la gente tendríamos que aprender a reconocer la capacidad y el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propia vida, sobre sus propios cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, ese respeto a la autonomía del destinatario de mis servicios es muy importante. Y también hablábamos de la justicia, que tiene que ver con la distribución de nuestros servicios, con la capacidad de acceso que pueden tener las personas a nuestros servicios. Pensemos solamente en la arquitectura de este país, cuántos millones de casas en este país no han sido diseñadas por arquitectos y están al acecho de cualquier tormenta, de cualquier hecho sobrenatural que suceda, pues cuántas personas necesitan de nuestros servicios y cuántas personas pueden acceder a ellas. Entonces la cuestión del acceso a nuestros servicios es muy importante, un asunto que también se tienen que plantear las profesiones, ¿verdad? Entonces, bueno, al final decíamos, pues sí, todos tenemos muy claros pues, que no debemos dañar a los demás, que hay que cumplir con el principio de beneficencia, que hay que respetar la autonomía. Parece que todos sabemos las cuestiones éticas, porque hablar de ética parece hablar de obviedades. Solamente que tenemos un gran problema, y son los riesgos de la ceguera moral. O sea, decíamos, parece que todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y era lo que comentaba ahorita Katia, al entrar a esta sesión, decía, mis clientes se endeudan, dicen, yo sé que debo pagar, pero no voy a pagar porque no puedo pagar. Entonces, ahí vimos algunos mecanismos psicológicos, no todos, hay unos muy interesantes, que nosotros solemos utilizar como que para no cumplir con nuestras obligaciones
obligaciones. Nosotros lo que hacemos es racionalizar. O sea, nos engañamos un poco, pues, nos autoengañamos. Tejemos unas justificaciones para decir, mira, es que me pasó esto y tal, y yo soy una buena persona, porque todos queremos vernos al espejo y sentir que somos buenas personas, pero luego explicamos por qué tenemos algunas razones muy importantes para salirnos con la y no cumplir con la norma o buscar nuestro propio beneficio, aunque eso a otros. Eso se llama racionalización y lo ha estudiado a Dan Ariely, que tiene un video buenísimo en internet sobre el tema. Entonces decíamos, bueno, si tenemos tan claro lo que tenemos que hacer, pero sabemos que existen estos mecanismos morales que utilizamos, mecanismos psicológicos, perdón, que utilizamos para excusarnos de hacer lo que tenemos que hacer y cumplir con la norma, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que trabajar en dos direcciones. Tenemos que trabajar en la dirección de la educación ética, de la educación moral, y tendríamos que trabajar también en la dirección de la configuración de instituciones y estructuras que tengan un clima ético que promueva algunos valores y algunos principios. ¿Y por qué optar por la ética? Y este es un punto muy importante. ¿Porque me obligan? ¿Porque tengo que ser bueno? ¿Porque tengo que cumplir? No, 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 no. Aquí el planteamiento que estábamos haciendo está muy alejado de eso. Aquí nosotros no estamos diciendo hay que ser bueno, hay que cumplir. No, no, aquí lo que les estamos diciendo es necesitamos ser inteligentes, porque una sociedad inteligente es una sociedad viable. Y el problema es que con estas trampitas que nos hacemos vamos haciendo la sociedad cada vez más invivible, porque vivir en una sociedad donde uno no puede confiar en el otro, vivir en una sociedad donde uno tiene que estar llamando a ver si le están diciendo la verdad, esta cuestión que tenemos de las promesas, me dijo que sí iba a venir, pero yo no sé si va a venir. Bueno, si viene hago tal cosa, si no viene hago la otra, y si nunca me... entonces voy a hacer tal. Eso es un cansancio espantoso, porque como no confiamos en la institución, ahora tenemos que tener 3 o 4 opciones más a ver qué vamos a hacer si la persona no cumple. Entonces, ¿por qué optar por la ética? Porque es inteligente, porque nos ahorra tiempo, porque nos permite confiar en los demás, porque nos permite optimizar recursos, porque genera menos daño moral, porque nos permite ser felices, porque nos permite vivir en una sociedad en paz, etc. Entonces son muchos bienes los que nos genera la ética, que no necesariamente se contabilizan en dinero, pero que sí se contabilizan en paz, en tranquilidad y en menos gasto también, porque ser ético es ser rentable. Entonces la opción, el planteamiento es ese, y a partir de ahí entonces decir, bueno, como colegios profesionales, como profesionistas, queremos construir ese contexto institucional que nos permita pues plantear un horizonte ético para los profesionales que hacemos este trabajo y para tener pues esa mejora social. Y ahí es donde vamos entonces al asunto de hoy. Ahora sí voy a compartir. Bueno, perdón, antes quiero mostrar una filmina, que es esta, porque estaba diciendo, bueno, si queremos, ¿sí se ve mi pantalla? No, no estoy compartiendo. No, no, Dani. Sí, voy. Ok, entonces, para poder entonces construir entornos éticos, porque este es un problemón, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para construir un entorno ético? Lo decreto. López Obrador se va a parar y va a decretar que se acabó la corrupción en México. No puede, ¿verdad? No podemos decretar que a partir de mañana nos vamos a convertir en seres distintos. Entonces, tenemos que trabajar a nivel micro, es decir, a nivel de las personas. Tenemos que conversar sobre nuestros principios, sobre nuestros valores, sobre nuestros propósitos comunes. Tenemos que aclarar aquello que parece obvio, porque a veces muchas cosas parecen obvias y no las hacemos. Necesitamos trabajar también a nivel meso. ¿Qué quiere decir a nivel meso? A nivel de, bueno, de los directivos, de los colegios, de los compromisos que se asumen a nivel de la estructura institucional, y también a nivel macro de esa estructura, definiendo políticas, normativas, estatutos, etc. Y luego, finalmente, a nivel social, necesitamos construir alianzas con otros códigos, con otros colegios, con otros estados. Tenemos que tener en cuenta la ley, tenemos que empezar a construir alianzas a nivel social para que toda esta transformación que estamos haciendo desde la persona, pasando por la institución, pueda tener un impacto social. Y esto sí se hace y sí se ha hecho y lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde ubicarían ustedes a un código ético en estos niveles que yo estoy planteando para poder trabajar el asunto de la ética? ¿Alguien me podría decir dónde lo ubicaría? Si a nivel micro, meso, macro,
de estos que yo acabo de describir? Yo creo que a nivel micro. En primer lugar, se introduciría a nivel micro. Claro, tendríamos que trabajar en varios niveles. Yo creo, deberíamos trabajar, claro, desde el nivel de la persona, pero como lo queremos convertir en un punto de referencia, en una herramienta de gestión, lo queremos llevar al nivel macro. Es decir, una especie de estatuto, una especie de normativa que sirva como marco de referencia, pero que necesita, por supuesto, trabajar a nivel de la persona. Lo que pasa es que si trabajamos solo a nivel de la persona, no llegamos, porque también necesitamos crear un clima ético, un clima moral en la institución. Entonces, por eso aquí la idea es hablar de los códigos éticos como una brújula para el ejercicio de la profesión. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer una repasada rápida sobre el asunto de qué son y para qué sirven los códigos éticos. Después vamos a hacer un ejercicio bien padre para que veamos las distintas estructuras de estos documentos y ustedes definan un poco cómo sería la estructura de un código ético para su profesión. Y finalmente vamos a empezar a hacer un plan de trabajo. Vamos a ver por dónde vamos a empezar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo primero importante, ¿qué son y para qué sirven? Como les decía, la ética no se decreta. Yo no puedo llegar con una varita mágica, ni siquiera lo puedo hacer conmigo misma, de decir, bueno, a partir de mañana tendré una voluntad firme que jamás va a sucumbir ante ninguna tentación. Imposible, ¿verdad? Entonces, Dani, ajá. perdón, tenemos la otra pantalla. No sé si ya tienes que compartir la nueva presentación. Ay, perdón, ¿sí? Sí, ya no, ajá. Gracias, gracias. De nada. Gracias. Una disculpa aquí, no me di cuenta. Vale, ¿listo? Listo, gracias. Entonces, les había mostrado, discúlpenme allí, mi computadora últimamente está un poco rara. Vale, entonces hablábamos de los códigos éticos como una brújula para el ejercicio de la profesión y les decía que eran 3 temas los que íbamos a ver. ¿Qué son y para qué sirven? ¿Cuál es la estructura del código ético? Y hacer un plan de acción, que ustedes se vayan de aquí con un plan de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, estábamos diciendo qué son y para qué sirven. Y ahí les comentaba que la ética, pues, que nosotros no podemos decretar. A partir de mañana voy a ser santo y puro y yo, pues, no voy a sucumbir ante ninguna tentación. Muy complicado, ¿verdad? Entonces, si no lo puedo hacer yo a nivel personal, pues mucho más difícil es hacerlo a nivel colectivo. No se decreta. Es un trabajo colaborativo de coordinación de la acción. Esto es súper importante. Lo que queremos tratar a través de este ejercicio es coordinar la acción orientada hacia un fin compartido. Y el código de ética es la herramienta de gestión que nos va a ayudar a hacer eso. Entonces, en primer lugar, yo diría, un código ético es una herramienta de gestión. Una herramienta de gestión es como un bastón que me va a permitir llegar a un lugar. Entonces, bueno, aquí vamos a ver 3 definiciones de qué es un código ético. Hay una que dice que es un documento formal, escrito y distinguible, que consiste en unos estándares morales para guiar la conducta. Y esa es una visión que tiene la gente. Podríamos pensar, por ejemplo, en los 10 mandamientos como un código ético. No matar, no mentir, etc. Ahora, no es suficiente contar con un conjunto de normas. Necesitamos una definición más completa del código ético que pueda tocar las almas de las personas que estamos aquí congregadas para hacer eso. Acá hay otra definición que habla de una autoobligación institucionalizada con la que se quiere afirmar hacia adentro y hacia afuera un compromiso con unas pretensiones éticas fundamentales a la hora de tomar decisiones. Aquí ya la cosa se pone más compleja porque está hablando de un compromiso. Y aquí yo quiero retomar una idea que ya no me acuerdo si la dije en el primer taller, que era sobre el código hipocrático, sobre el juramento hipocrático, que es el primer código, digamos, de ética de la profesión de la que tiene noticia la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo bonito del juramento hipocrático? Que el juramento hipocrático representaba sobre todo una alianza. Acuérdense que los médicos eran los encargados de cuidar el cuerpo, los sacerdotes de cuidar el alma y los políticos o los juristas los que cuidaban el bien de la comunidad, ¿verdad? Entonces tenían los médicos, ¿por qué hacían este juramento ante su comunidad? Porque a través de ese juramento ellos consagraban la responsabilidad moral
ante esa comunidad. Y esto es fundamental, porque hay una gran diferencia entre la alianza que se logra a través de la responsabilidad moral y el contrato. El contrato me obliga porque yo parto de la desconfianza de que tú no vas a cumplir. Y como no confío en que vas a cumplir, hago un contrato bajo amenaza de coacción. Si no cumples te va a pasar X, Y, Z. Una alianza moral se hace en otros términos, en unos términos que parten del reconocimiento de que formamos parte de una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? En nuestras sociedades más individualistas necesitamos hacernos de los contratos. A través de este código que ustedes quieren construir, la idea es que lo utilicemos como una herramienta que nos permita afianzar y darle una mejor forma a esta comunidad de profesionales, que reconocen que pertenecen a un grupo y que tienen entonces que están vinculados. Entonces, el código implica una obligación, dice autoobligación, pero veamos, la palabra obligación significa yo cumplo porque estoy ligado, es decir, obligado, es decir, a causa de que estoy ligado contigo, yo cumplo. Precioso, porque eso habla entonces de una comunidad que reconoce que tiene propósitos comunes, que reconoce que está vinculada, y porque reconoce que tiene un vínculo y que tiene propósitos comunes, asume unas responsabilidades colectivas. Entonces yo respondo ante mis colegas porque estoy ligado, obligado con ellos, ¿vale? Y respondo ante mis usuarios porque también estoy obligado con ellos, porque mi vínculo fundamental es con ellos, porque si no estuvieran ellos yo no podría existir. Entonces la responsabilidad implicaría reconocer primero que yo tengo estos vínculos fundamentales. Yo no puedo instrumentalizar al usuario, es decir, utilizarlo como medio o como mercancía para lograr mis propios fines, porque el usuario es el que le da sentido al hecho de que yo ejerza mi profesión. Entonces, hacer un código ético es un ejercicio de responsabilidad. Es un ejercicio de responsabilidad. ¿Y qué significa la responsabilidad? Y diríamos, bueno, pues responsabilidad significa responder. Pero a mí me gusta mucho una noción de responsabilidad que trabaja Adela Cortina en un artículo que se llama Somos inevitablemente morales, donde ella dice, mire, ser responsable, y lo hace tomando los trabajos de Ignacio Ellacuría, que era un cura que vivía, no me equivoco, no sé si era El Salvador o Nicaragua. Entonces, ella dice, bueno, responsable, lo primero que implica es conocer la realidad. Y eso es súper importante para la elaboración del código. O sea, ¿cuál es la realidad del ejercicio de mi profesión? Yo necesito saber realmente qué está pasando, porque si yo le doy la espalda a la realidad, entonces es muy probable que mi código eche aguas y no funcione, que mi proyecto de código no funcione. Entonces, saber cuál es la realidad en el ejercicio de mi profesión implica, y por eso les habíamos dejado esa tarea la clase pasada, que lo vamos a ver al rato, era saber cuáles son las necesidades de la sociedad mexicana en relación a mi profesión. ¿Cuáles son los juicios que más, por ejemplo, en el derecho, que tiene distintas fases, derecho civil, mercantil, etcétera? Bueno, ¿cuáles son los problemas centrales en derecho mercantil que tiene la sociedad mexicana? ¿Cuáles son los problemas centrales en derecho civil? Yo necesito conocer la realidad, pero no solamente para conocerla y decir, ah, bueno, la realidad está ahí. No, yo necesito conocer la realidad, comprender bien qué pasa, para ver entonces cómo la puedo mejorar. Y esto es súper importante, o sea, no es para ver cómo me puedo aprovechar de ella, no es para ver cómo le doy la espalda, no, es para ver cómo puedo yo mejorar esa realidad. Por lo tanto, ser responsable implica conocer esa realidad y tomarla en serio. Tomarla en serio quiere decir hacerme cargo de esa realidad, como están haciendo ustedes en el caso de sus colegios profesionales que dicen, bueno, tenemos esta realidad profesional, queremos mejorarla, bueno, se están haciendo cargo, la están tomando en serio. Y luego es responder ante esa realidad de una manera creativa, abriendo posibilidades de futuro. Entonces, ser responsable implica hacerme cargo de la realidad, es decir, comprender bien qué pasa, cargar con ella, asumir las consecuencias de lo que pasa y encargarme de ella, abrir posibilidades de futuro para que esa realidad sea mejor. Entonces, el código es una herramienta de gestión que nos va a ayudar a eso, porque nos va a ayudar a crear esa realidad. Entonces, es un documento que va a expresar una voluntad colectiva, pero esa voluntad colectiva hay que reforzarla, hay que trabajar esa voluntad colectiva de los miembros del colegio profesional, de decir, bueno, sí,
queremos darnos un código. ¿Pero por qué? Porque reconocemos que tenemos una realidad complicada, que nuestra profesión puede que esté en crisis o nuestra profesión puede que esté amenazada, y por eso nosotros la voluntad colectiva de formular reflexivamente nuestras posibilidades, es decir, de pensarnos a nosotros mismos en relación con nuestros stakeholders, con nuestros usuarios y con todas las personas que nos involucramos en el ejercicio de la profesión. Y queremos además expresar públicamente, y esto es fundamental, el elemento público, porque eso es lo que hace que el compromiso adquiera cuerpo. Me lo voy a expresar públicamente los criterios, valores y finalidades que nos identifican a nosotros. ¿Con qué nos vamos a comprometer públicamente? Creo que les había hablado en la sesión pasada de la fuerza obligatoria, la fuerza civilizatoria de la hipocresía. Así decía un John Elster cuando hablaba de los compromisos públicos. Cuando yo me comprometo públicamente a algo, yo me estoy obligando a cumplirlo. Aunque yo lo esté diciendo de mentira, aunque yo esté simulando, como ya lo dije ante un público, ante una comunidad, ya estoy adquiriendo un compromiso y me van a interpelar por ese compromiso. Entonces, esto de hacer público el código tiene mucha fuerza y es muy importante las alianzas que ustedes vayan tejiendo en la construcción de este código. Si ustedes tejen alianzas con otros colegios profesionales, con algunos sectores importantes de sus estados, de sus comunidades, entonces la fuerza del código va a ser mayor y entonces ese código sí se puede convertir en un instrumento para la creación de una cultura de el ejercicio de la profesión. Entonces, bueno, estas son definiciones de código ético, pero sí quería yo contarles que a veces en relación a los códigos éticos, pues hay quienes les parece que no sirven para nada. Y en ese sentido, aquí recojo una discusión que está en un libro de Félix Lozano sobre códigos éticos empresariales, donde hay un autor alemán que se llama Warren que dice, no, pues yo no estoy a favor de los códigos. ¿Y por qué no está usted a favor de los códigos? Dice, bueno, porque los códigos desvían la atención sobre cómo promover la cultura ética en la vida de la institución. Se convierten en una serie de normas superficiales, pero no agarra la discusión de fondo de, bueno, ¿cómo hacemos para promover un compromiso ético real, verdad? Dice además que no le gustan los códigos porque se olvidan de la gente moral. ¿Y qué quiere decir esto de que se olvidan de la gente moral? Bueno, que se olvidan de la persona que tiene que tomar las decisiones, de lo difícil que es tomar decisiones. Y aquí es muy importante cuando ustedes tengan esas conversaciones sobre cómo elaborar el código, que traten estos asuntos. ¿Cuáles son los conflictos con los que ustedes se encuentran en el ejercicio de la profesión? ¿Cuáles son las dificultades que dicen, y esto cómo lo resuelvo? Porque si solamente el código se centra en las normas y se olvida de esos conflictos, entonces el código se vuelve superfluo, porque excluye las razones que tienen las personas para actuar en una dirección u otra. Otra cosa que dice es que como se elaboran sin pensar en las personas que los tienen que cumplir, cuando los códigos los hacen los directivos, cuando los códigos se hacen en un grupito pequeño, pues esos códigos no le dicen nada a nadie. Entonces, se pueden terminar convirtiendo en un elemento cosmético. Es decir, en algo para decir, no, sí, nosotros sí estamos haciendo las cosas bien, pero que en realidad no tenga un significado para nadie y no logre influir en las conductas de las personas. Entonces, parece que cuando un código solamente habla de normas, de lo que debes hacer y se olvida de la persona, de sus circunstancias, de los razonamientos que utiliza esa persona para tomar decisiones, es posible que ese código se convierta en un elemento cosmético y no ético. Sin embargo, hay quienes están de los códigos, yo pues entre muchos autores, porque consideramos que los códigos cuando incluyen a los afectados por la decisión, y esto es fundamental, es decir, cuando en el proceso de elaboración del código yo incluyo a mis colegas, converso con los usuarios de mi profesión, hablo con los afectados por la acción que yo ejerzo, entonces ese código, si se elabora a través de un proceso participativo, dialógico, reflexivo, entonces sí puede reflejar los compromisos éticos de los miembros de un colegio o de los miembros de una organización, y entonces, si está bien hecho, puede permitir reflexionar, puede ser un referente sobre cómo podemos encarnar los principios éticos que guían nuestro ejercicio profesional. Ahora, esos principios éticos no los vamos a sacar solamente de la teoría. Aquí lo importante son los acuerdos que vamos a hacer nosotros sobre lo que necesitamos hacer y sobre cómo lo queremos hacer.
Esto tiene mucha más fuerza que el hecho de que nos copiemos teóricamente cosas que digan otros códigos. El código, si está bien hecho, replantea el quehacer moral de los profesionistas en el contexto mexicano. Es decir, qué hacemos, para qué lo hacemos, cuál es mi rol, dónde pertenezco yo. Quien firma el código elaborado a través de un proceso de esta naturaleza, entonces va a asumir una responsabilidad moral frente a sí mismo y la comunidad de la que forma parte, y por supuesto que la puesta en marcha del código, por eso siempre insisto en que es una herramienta de gestión, debe trascender el mero acto de la firma. Entonces, bueno, aquí quiero hablar de otro asunto que es súper importante, pero me voy a apurar un poco porque se me está yendo el tiempo, y que tiene que ver con dos enfoques para la promoción de la ética en las organizaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenemos que trabajar a un nivel personal, pero también a un nivel institucional? Porque el problema de México, perdón por la cuña, pero el problema de México y de América Latina con la corrupción no es que nosotros seamos más corruptos que otros países. En integridad académica, que es lo que yo estoy estudiando en estos tiempos, hemos visto que en la mayoría de los países, Estados Unidos, en todo el mundo, los índices de copia son más o menos igual y están alrededor del 50%. El problema es que en otros países hay instituciones mucho mejor constituidas para prevenir la corrupción y para orientar a las personas y construir un clima ético que permita que las instituciones funcionen. Entonces, nuestro problema es también institucional. O sea, necesitamos mejorar nuestras instituciones y ustedes como colegios de profesionales son instituciones también. Entonces, a la hora de abordar el tema del clima ético en su institución, hay dos enfoques que no solamente están en la teoría, sino que yo los he observado en la práctica con el programa de integridad académica, que son el enfoque de cumplimiento y el enfoque de la integridad. ¿Y qué quiere decir? Bueno, hay quienes se fijan, lo voy a decir así como primero como muy en general, en el enfoque del cumplimiento, hay quien se fija mucho en la norma para cambiar la conducta. Entonces, yo tengo esta norma y la conducta tiene que ser así, y yo voy a poner unos incentivos y unos castigos para que la gente cumpla con la norma. Entonces, ese enfoque se centra en la conducta. El enfoque de integridad va más allá de la conducta. No es que deje la conducta de lado, pero sí le interesa las razones que tiene la gente para cumplir o no cumplir con la norma. Le interesan los valores que tiene la gente. Entonces, es un enfoque que va al centro de las motivaciones, de lo que mueve a las personas, y por eso yo estoy hablando de generar vínculos, por ejemplo, de fortalecer la obligación que tenemos los unos con los otros. Entonces, el enfoque de cumplimiento. Y aquí quiero leer una cita que tengo aquí de Hoffman, que dice: las personas solo actuarán éticamente si quieren. Solo actuarán éticamente si quieren. Por eso necesitamos educar la voluntad de las personas, necesitamos educar el querer. Tendríamos que decir, es importante que quieras actuar éticamente, y por eso yo digo, porque es inteligente, porque hace viable la vida. Pero también actuarán éticamente si pueden, no solamente si quieren, sino si pueden. ¿Y qué quiere decir si pueden? Bueno, si están en unas condiciones estructurales, en unas condiciones organizacionales que promueven la ética. Porque si yo estoy en un contexto absolutamente corrupto, pues normalmente si quiero ser ético, a veces termino siendo un mártir. Y aquí no se trata de ser mártires, sino se trata de generar climas éticos organizacionales que promuevan un compromiso con la ética. Entonces, el enfoque de cumplimiento se centra efectivamente en la norma, en que hay unos estándares impuestos y que las personas pues, actúen de acuerdo a esos estándares. Por otro lado, el enfoque de integridad pues, se centra en el cultivo de una voluntad que esté interesada en cumplir con la norma y que promueve el autocontrol. El enfoque de cumplimiento es preventivo, dice, ¿qué hago para que la gente no me engañe? ¿Qué reglas voy a poner y cómo me voy a asegurar de que están haciendo las cosas bien? El enfoque de integridad quiere favorecer la conducta responsable. Y este objetivo del enfoque de cumplimiento tiene que ver con la premisa de la que ellos parten, y ellos parten de la premisa de que las personas están guiadas por su propio interés material y punto. Aquí la persona lo que quiere es obtener su propio interés. Pero realmente es una visión reduccionista, y el enfoque de ética piensa
que nosotros pues sí tenemos nuestros propios intereses, pero también somos seres sociales, también tenemos valores, también tenemos ideas, también tenemos sentimientos, y que también se puede trabajar con todo eso. Entonces, mientras el objetivo del enfoque de cumplimiento es prevenir la ilegalidad, el del enfoque de la integridad es cultivar la responsabilidad. El enfoque de cumplimiento está guiado por abogados, ¿verdad? Acuérdense del enfoque, de lo de alianza y contrato. Entonces, si es un contrato, pues yo estoy guiado solo por abogados, pero si es una alianza, pues yo también incluyo los líderes, los directivos, los expertos. Los métodos en el enfoque de cumplimiento es el control, el debido proceso, las sanciones, es decir, la reducción de la discrecionalidad, etcétera, y el enfoque de integridad va a combinar esas acciones. No es que el enfoque de la integridad sea ingenuo y diga, no, yo renuncio a la conducta, no, pero no solo me fijo en la conducta, sino que también necesito conversar con la gente, necesito saber por qué hace las cosas, necesito sensibilizar, y seguramente ahí me voy a encontrar con muchas cosas que yo no sé. ¿Por qué los profesores no reportan las faltas a la integridad académica? Ah, porque tienen 150 alumnos y no tienen tiempo. Entonces, bueno, no es que son malos, no es que no les interesa el asunto, pero sienten que no tienen las facilidades de hacerlo. Entonces, por eso es muy importante conversar con la gente y entender por qué actúa en algunos casos de una manera. Eso no los exime de asumir sus responsabilidades, pero sí nos permite entender, por ejemplo, cómo actúan los médicos en los hospitales públicos. ¿Actúan igual a cómo actúan en los hospitales privados? ¿Qué hace que den un trato distinto en un hospital público a un hospital privado? ¿Qué noción tienen de dignidad? ¿Por qué se portan así? Entonces, estos procesos reflexivos son muy importantes para poder cambiar la conducta. Y luego, bueno, más generalidades sobre este tema. Los estándares en el enfoque de cumplimiento, pues son las regulaciones, y en el enfoque de las estrategias son los valores, que ya vamos a ver en breve cuando hagamos un ejercicio con Yolanda, el papel de los valores. ¿Qué actividades tiene el enfoque de cumplimiento? Pues el entrenamiento, el adiestramiento, la comunicación, los informes, cuántos han violado la regla, cuántos no los han violado, y por eso se centra en los incentivos y considera que lo importante es adiestrar a la gente para que cumpla, pero no le interesa escuchar por qué la gente actúa de una manera u otra. Entonces, ¿cómo aborda los problemas éticos el enfoque de cumplimiento? Pues se pregunta, ¿qué está haciendo la gente para no portarse bien? Y es una pregunta insuficiente, por eso yo decía que el enfoque de la ética dice por qué se violan los acuerdos, cómo fortalezco una cultura de la integridad, y sí voy a trabajar mucho el asunto de los valores, aunque también tenga sistemas, aunque también tenga normas para los que no cumplan, pero necesito sensibilizar éticamente, necesito educar, necesito dialogar. El diálogo es una herramienta fundamental. Bueno, y ya para terminar esta parte, pues ¿cuáles son las funciones del código de ética? Pues una función, por supuesto, es aspiracional, o sea, ¿a dónde quiero ir? Ahora, esto es muy importante aquí, porque no podemos imaginarnos un horizonte de terciopelo si tenemos graves. Entonces, la función aspiracional tiene que ir entre la realidad y los deseos. Es decir, primero saber cuáles son los problemas fuertes que tengo que resolver en el contexto mexicano y aspirar a resolver esos problemas del ejercicio de mi profesión. O sea, mi primera aspiración debe ser muy realista, pero también por otro lado decir, bueno, ¿cuáles son los estándares de excelencia? ¿Qué espero yo? ¿Qué actuación de excelencia espero yo de cualquier miembro de este colegio profesional? Luego hay una función educativa muy importante, que es informar a los miembros de este sobre los valores, pero también discutir con ellos los valores que vamos a compartir aquí y en lo problemático de cumplir esos valores, de encarnar esos valores. Eso es fundamental, porque esto es siempre, yo siempre pongo el ejemplo como los derechos humanos, ¿verdad? Si metemos a Bolsonaro y a Trump y a Maduro en un salón de clases y les preguntamos si están de acuerdo con los derechos humanos, nos van a decir que sí, y luego Trump va a salir y va a meter presos a los niños inmigrantes, ¿verdad? Entonces no solamente es hablar de los valores y dar un discurso sobre los valores, sino hablar de lo complicado que es encarnar esos valores, de los conflictos morales que enfrentamos cuando queremos ser honestos, cuando queremos ser responsables, y entonces buscar estrategias para resolver eso, y eso se logra a través de esa estrategia educativa. Y también el código tiene una función reguladora, porque sí nos va a decir cuáles son los mínimos aceptables por este colegio profesional. Es decir, qué mínimos son aceptables y qué cosas consideramos realmente que no se deben hacer, y qué sanciones debería tener alguien que incurra en esas cuestiones que no se deben hacer. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los beneficios que tienen los códigos de ética? Pues bueno, nos van a permitir crear una
nos van a permitir crear un acuerdo básico sobre quiénes somos, qué hacemos, van a homogeneizar, nos van a ayudar a homogeneizar el clima ético de nuestra organización, nos van a permitir forjar un carácter en la organización, una manera de ser y de hacer las cosas, nos va a permitir anticiparnos a las situaciones problemáticas, nos va a permitir decir cuáles son los mínimos aceptables y aquellas cosas que no estamos dispuestos a aceptar. Y ustedes dijeron muchas cosas sobre la calidad en el ejercicio de la profesión. Los códigos nos pueden ayudar a mejorar la profesión y bueno, también van a contribuir a atraer personas de calidad. También nos van a permitir saltar de lo subjetivo a lo intersubjetivo. O sea, no es lo que yo pensé, lo que yo interpreté, sino que ya hay todo un discurso de hacia dónde debemos ir, cuáles son nuestros valores básicos, y ese discurso me va a permitir definir en qué estándares de conducta me debo manejar. Entonces, bueno, ya con esto doy por terminada la introducción en relación a qué son los códigos de ética, cuáles son sus funciones. Nosotros les habíamos pedido en la sesión pasada que ustedes nos hicieran un ejercicio donde describieran cuáles eran las necesidades sociales o los fines a los que debía atender su profesión y que describieran los problemas éticos que se encontraban a la hora de atender a estas necesidades. Entonces, sí les quisiera preguntar brevemente, para contestar a estas preguntas. O sea, si alguien contestó bueno, los fines no sé, soy abogado y los fines de mi profesión son tales, pero los problemas que tenemos, los problemas éticos que tenemos a la hora de abordar nuestra profesión son tales y cuales. Si 2 personas, por favor, pudieran compartir para no perder más tiempo. O si alguien tuviera alguna duda hasta aquí, porque me fui un poco rápido, pero es porque sé lo que falta. Bueno, y aprovecho el espacio, Dani, antes de que lo que están pensando en las respuestas, para pedirles a los participantes que nos hagan favor de poner en el chat su profesión, su nombre y profesión para poder hacer la dinámica de trabajo que viene en esta segunda parte. Necesitamos hacer grupos para empezar a generar estos espacios de discusión, así que les encargamos mucho, por favor. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Gracias. Ingeniero Alfredo García, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de aquí de León. Sí, yo quisiera respecto a la pregunta que hiciste, Daniela, sí, yo quisiera puntualizar, no sé si me escucho bien, perdón. Es que Muy bien. Perfecto, te escuchamos. Creo que ahora sí ya lo perdimos. Es que tienes tu micrófono en silencio. Apagado. A ver, Alfredo. Sí, alguien me lo apagó, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, igual lo apagué sin querer. Quisiera mencionar lo siguiente rápidamente con puntualizando la pregunta que hiciste, Daniela. Acá, pues, en México, a nivel nacional, tenemos un tema bien interesante que estamos abordando ya desde hace tiempo en el tema de la ética profesional del ingeniero topógrafo como tal, ¿no? El ingeniero topógrafo o geomático pues es una profesión muy antigua. Aquí en Guanajuato vamos a cumplir 150 años como profesionistas desde que la Universidad de Guanajuato ha estado aportando profesionistas en este gremio, pero en cuestión de la ética profesional en nuestro sector, es bien importante abordarlo, tocarlo en este punto porque hay muchas personas que están invadiendo nuestro sector profesionista, ¿no? Productivo, laboral, llámese. Ajá. Hay mucho... Intrusismo. Ajá. Sí. Hay mucha persona, o sea, hay personas que desarrollan esta actividad profesional
siendo, pues que no ostentan ninguna profesión, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, pues no podemos hacer nada porque pues también es una fuente de trabajo y, y existe, ¿no? Pero en el tema de profesiones, existe también mucha intrusión de otros profesionistas al desempeñar esta actividad que elaboramos nosotros, que es la actividad de agrimensura o topografía, y, y también los tentan o figuran también como peritos o hacen peritajes, y eso es lo que inclusive a nivel nacional a través de, en cuestiones legales estamos trabajando para que se regularice y se legisle pues esta eh, este bien actuar de cada profesión, ¿no? Sobre todo en el tema de ser perito en esta actividad. Entonces, Ok, pues yo me imagino que así como en nuestros casos, que estamos trabajando durante ya algo de tiempo, pues me imagino que deben de existir otras profesiones que deben estar sufriendo algo parecido, ¿no? muy bien. Entonces, sí, el intrusismo y la competencia desleal son asuntos que tienen que enfrentar los profesionales. En la sesión pasada veíamos cómo el profesional está especializado, tiene un conocimiento único y específico que brinda a la sociedad, y en ese sentido, si ustedes van a elaborar un código, es interesante que den una buena forma, identifiquen con claridad cuáles son las necesidades sociales que atiende el ingeniero topógrafo, cuál es la especificidad del servicio que ustedes brindan, son los compromisos que ustedes asumen con la sociedad, que no necesariamente los va a asumir el perito o alguien que sin cualificación esté haciendo el trabajo, y que tiene mucho que ver con asumir la responsabilidad, porque los profesionales sí están llamados a asumir la responsabilidad, consecuencias de sus decisiones, buenas o malas, pero alguien que no forma parte del gremio profesional probablemente no las va a asumir. Entonces, este ejercicio les puede ayudar para que ustedes identifiquen y puedan dar forma a ese perfil profesional, a sus obligaciones, a sus compromisos y a cómo ustedes sí asumen unas responsabilidades, a qué se comprometen ustedes con la sociedad, y eso puede ser un elemento distintivo frente a las personas que hacen la competencia desleal. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar o continuamos. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad, Yolanda? Porque todavía falta un poco y para que nos dé tiempo de cubrir todo. Entonces, Así es. Yolanda. Sí, gracias. Oigan, bueno, como parte importante de las prácticas buenas que hemos generado, yo quiero comentarles con todo esto que ha presentado ahorita Daniela, el TEC de Monterrey ha tenido un sello distintivo precisamente abanderado por Dani Gallegos con el programa de integridad académica, que es un programa hecho realmente por los alumnos, por los valores que encarnaron los mismos alumnos, que plasmaron en un documento y que de ahí se han propagado a todos los niveles y sobre todo para cultivar la integridad académica. Es un trabajo que vamos en proceso, pero es una gran experiencia que hemos desarrollado y que todos creemos en ella para cambiar el paradigma hacia una cultura de la honestidad y la transparencia. Y bueno, pues manos a la obra, ya nos tocó el momento de ponernos a trabajar a partir de lo que hemos analizado en la primera sesión y en esta introducción que nos ha dado el día de hoy, Dani. Estamos hablando de una alianza moral en comunidad. Partimos de Yolanda, de pronto no te escuchamos. Voy a apagar mi cámara por si... A ver.
Andrea, ¿estás allí? ¿Tú escuchas a Yolanda? No, de hecho también me están reportando que no se escucha, entonces no sé, Daniela, si quisieras tú continuar No y se ahorita... escucha. Sí, ok. Vale, pues ahorita viene una dinámica que nosotros preparamos. La idea es la idea de aquí es que ustedes se vayan con un esquema de trabajo para repensar sus códigos de ética profesionales, porque esa fue la petición que nos hicieron cuando nos invitaron a compartir con ustedes. Entonces, lo importante ahorita es que ustedes puedan conocer cuál es la estructura de un código ideal de ética. Es decir, ¿cómo sería ese código? ¿Qué cosas tengo que plasmar yo ahí? Pero antes y entonces les vamos a pedir, lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que los vamos a dividir por equipos de trabajo y va a revisar unos documentos. Por eso nosotros previamente les habíamos pedido sus correos electrónicos, porque en sus correos electrónicos ya tienen en la bandeja de entrada un conjunto de documentos. ¿Cuántos documentos les enviamos? Les enviamos 4 códigos de ética. Les enviamos un código ético que se llama de principios de la conducta empresarial. Enviamos el código de ética de enfermería en México, el código de ética de las enfermeras y enfermeros de Cataluña y el código de ética y de conducta de los directivos. Y también los vamos a agrupar en grupos de 5. La idea también es que busquen ustedes un código de su interés profesional. O sea, por ejemplo, ahorita habló el representante del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Ustedes podrían buscar un código de ingenieros topógrafos. Ustedes toquen estos documentos, los revisen en ese equipo, se den unos 10, 15 minutos para que cada quien pueda revisar el documento, y una vez que lo hayan revisado, queremos que hablen durante 10 minutos y digan cómo sería la estructura de mi código de ética. Y por eso, un momento que les voy a mostrar otro archivo que también preparamos para ustedes, pero un segundo porque... Aquí está. Adelante, ¿alguien quería decir algo? Ok, les voy a compartir, también en su correo electrónico tienen ahora sí les voy a proyectar, tienen este archivo que se ve acá. En su correo electrónico tienen este archivo que se llama Códigos Éticos, una brújula para el ejercicio de la profesión. Bueno, el archivo se llama Actividad, Estructura, Código, así se llama el archivo. Y entonces, en grupo, después de que hayan revisado los códigos éticos, la idea es que ustedes conversen y digan, bueno, mira, yo veo que mi código ético debería tener esta estructura. Entonces, que ustedes pongan aquí los elementos que les parecieron importantes de la estructura del código ético. Entonces, repito las instrucciones. Lo que viene ahorita es revisar su bandeja de entrada del correo para que en la bandeja de entrada ustedes encuentren este correo con los códigos éticos que les enviamos y con ese archivo de Word que les acabo de mostrar, donde ustedes conversarían sobre cuál sería la estructura ideal del código ético de su profesión. Por eso es que Andrea les pidió que en el chat nos dijeran qué profesión tienen para poderlos agrupar, a los que sean profesionales de la salud juntos, a los que sean abogados juntos, y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Dani, nada más confirmar que dentro del chat de esta conferencia de Zoom también ya están subidos todos los documentos. Por si no tienen en su correo los documentos, los pueden bajar de este mismo chat. Muchas gracias.